Hola gente y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Basta con abrir Twitter o algún sitio de noticias que ya nos encontramos con alguien hablando sobre las bondades de la inteligencia artificial y cómo nos va a reemplazar a todos en el futuro. Luego de la revolución que supuso ChatGPT para nuestras vidas, donde vimos por todos lados cómo le podemos hacer preguntas complejas, copiar y pegar sus respuestas para hacer nuestra vida más fácil, una de las herramientas que más prometen son los agentes autónomos, como AutoGPT, que no solo son capaces de escribir respuestas a preguntas complejas, sino que también que pueden resolver tareas complejas sin la necesidad de intervención humana. O esa es la idea. En Twitter podemos encontrar hilos enteros de todo lo que se puede hacer con estos agentes, pero la verdad es que están lejos de ser más que una entrada extra de dinero para OpenAI. AutoGPT es un agente de inteligencia artificial que, dado un objetivo, puede intentar lograrlo dividiendo el objetivo en subtareas. Para resolver el problema que le damos, utiliza diferentes métodos, diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, utiliza ChatGPT para generar prompts con preguntas que le permitan razonar y de algún modo pensar. Y otras herramientas como ser búsquedas en Google, un navegador para scrapear el contenido y luego indexarlo y poder hacer búsquedas. Así que para ver cómo funcionan y que también funcionan, vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo que vamos a probar es para comparar autos y decidir cuál comprar. La idea es decirle a AutoGPT cuáles son los parámetros de búsqueda y qué es lo que esperamos como output y solamente preocuparnos por el resultado. Para hacer esto, yo solamente tengo configurado que AutoGPT pueda hacer búsquedas en Google, que pueda navegar por la web utilizando Chrome, y por ahora tengo deshabilitado que pueda ejecutar programas. Para ejecutar programas usa Docker, de manera de que los programas no corran en nuestras máquinas, ya que el código autogenerado podría ser peligroso. Pero en general, cuando no encuentra Docker, va a tratar de buscar algún método alternativo para ejecutar esa tarea. Por último, antes de empezar, y no menos importante, es que tenemos que tener una key de OpenAI configurada y con una cuenta de pago, ya que el límite gratuito no alcanza para poder ejecutar todas las tareas, por lo que tengan en cuenta que esto les puede costar dinero, así que no lo dejen sin supervisión porque les puede costar bastante. Aunque sea pongan un límite en OpenAI de $1 o algo así, de manera de que no gasten más que eso. Vamos a ejecutar el ram.sh. Esto nos va a dejar en un primer prompt donde nosotros les podemos decir qué es lo que queremos que haga, o si queremos tener un poquito más de control le vamos a decir menos manual para poder configurarlo un poco más específico. Lo primero que nos pregunta es cómo se va a llamar esta inteligencia artificial. Le vamos a decir llamar Carbot. ¿Qué es Carbot? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué lo creamos? Le vamos a decir que es una inteligencia artificial especializada en buscar y comparar coches según diferentes criterios. Definir bien el objetivo es importante para que los prompts después tengan sentido. Y ahora nos va a pedir que le pongamos hasta 5 metas para lograrlo. Lo primero que le vamos a decir que queremos que busque los 3 vehículos más económicos en España de 100 asientos y que con eso nos cree una lista. Lo importante de estas goals es que cuando las cumpla todas es cuando va a detener el algoritmo. Después vamos a decirle que con la lista anterior cree una tabla comparativa de precio, gasto de combustible y el espacio que tenga en el baúl o en el espacio de carga. Y por último vamos a decirle que agarre toda esa data y la guarde en una tabla en formato Markdown que después podremos exportar a diferentes formatos. Como no queremos darle ninguna otra meta, solamente le damos Enter y ahora nos va a preguntar cuánta plata queremos gastar máximo en ejecutar este ejemplo. Lo que va a hacer es ir calculando cuánto le puede costar cada llamada al API y si se va de presupuesto seguramente va a detener. Yo como estoy haciendo pruebas y tengo un límite bastante bajo en AutoGPT, no le voy a dar límite acá. Como vemos, ahora empieza a trabajar el bot y va a ir haciendo una serie de pasos y siempre va a ser más o menos lo mismo. Lo primero que hace es setea un directorio de trabajo donde nosotros vamos a poder ver los archivos que va a ir generando. Acá hace un resumen de lo que nosotros ingresamos. Nos avisa que va a usar una memoria de tipo JSON en memoria.
y que cuando quiera navegar va a usar Chrome. Y cada vez que aparezca este thinking es cuando nuestra tarjeta de crédito está sufriendo porque le estamos pegando a la API de ChatGPT. Ahí acaba de terminar su primer razonamiento y nos va a tirar varias cosas. Lo primero que nos tira es como unos pensamientos de qué es lo que necesita hacer. Entonces él piensa que necesita buscar la web para encontrar los 3 vehículos más económicos de España. ¿Cuál es el razonamiento de ese pensamiento? Es que para encontrar información necesita hacer la búsqueda en la web y crea un plan. Este plan son como subtareas para ir cumpliendo estas goals. Estas tareas son dinámicas. Ahora empieza con estas y a medida que avance va a crear otras. Se critica su plan, que eso le permite a futuro mejorarlo si algo falla. Y este speak es, si nosotros configuramos, podemos configurarle que nos hable con la voz de la computadora, con el sintetizador del sistema operativo. Entonces escucharíamos esto. Y acá nos especifica cuál es la acción que va a ejecutar. En este caso va a ser una búsqueda en la web. Cuando dice web search, en general es que pega a la API de Google directamente, o sea, no utiliza un navegador. Y va a buscar este texto para encontrar. Nosotros le podemos decir si queremos que continúe durante n pasos, por ejemplo los próximos 5 que los haga sin preguntar, podemos salir del programa, o si queremos podemos decirle un feedback. El feedback es útil cuando detectamos que entramos en un loop. Nosotros podríamos decirle buscar los 5 vehículos o fíjate en este link que podés llegar a encontrar información. Podemos guiar un poco al bot. Nosotros queremos que sea autónomo, por lo tanto le vamos a decir que sí, que haga esa búsqueda. Ahí hace la búsqueda de Google, retorna todos un montón de artículos y a partir de estos artículos ahora va a pensar cuáles son los siguientes pasos. Ahí, luego de analizar, piensa que el tercer resultado de la búsqueda parece tener la información que necesita. Entonces ahora sí me va a decir que va a ser un browse website. Una cosa a tener en cuenta cuando hacemos el browse es que tenemos que estar seguros que nuestra versión de Chrome, Firefox o Safari, según qué navegador queramos usar, sea de una versión soportada por el WebDriver correspondiente a ese navegador, ya que si por ejemplo tenemos el último Chrome que todavía no tiene una versión de WebDriver, no va a funcionar porque no va a poder scrapear la página web. Le vamos a decir que sí, que puede leer este sitio web y tratar de responder esta pregunta. Y vamos a ver qué es lo que hace. Ahí vimos que está haciendo algo. Lo que está haciendo ahora es separar el texto, el string de todo el contenido que leyó de esa web en diferentes chunks, en diferentes pedazos. Cada pedazo lo pasa por ChatGPT, por APIs de OpenAI en realidad. Creo que está usando la API de Embedded, que básicamente es para un texto genero un array de números, que eso tiene como una representación de los significados de qué trata el texto. Entonces después, utilizando matemática de vectores, se pueden hacer búsquedas. Entonces básicamente está procesando ese texto y guardándolo en un formato que lo puede utilizar. Como vemos acá, me dice que tiene una respuesta. Aparentemente el Dacia Jogger, el DFSK 580 y la Toyota Price City Verso Family. Desde ya estoy seguro de que el Toyota no está entre los 3 más baratos en España. Por lo tanto, me está eligiendo 3 autos como yo le pedí, que se venden en España, seguramente son de 7 asientos, pero seguramente no sean los más baratos. Bien, siguiente, dice que tiene la información con los 3 coches, que son el Dacia Jogger, el DFSK y el Toyota, que obtuvo la información y que lo que quiere hacer ahora es usar el comando escribir archivo en este archivo para guardar esos datos. Le vamos a decir que sí, y mientras piensa sus siguientes pasos vamos a ir a otra pestaña, y si miramos acá en el directorio donde tenemos el workspace, vemos que tenemos el archivo txt, y si vemos el contenido, acá tiene los 3 autos que encontró la inteligencia artificial. Por lo tanto, va encaminada, no sabemos si es lo mejor o lo peor, pero va encaminada. En el siguiente paso dice que ya guardó los nombres de los coches, lo que necesita es encontrar información sobre cada uno de ellos. Para eso tiene que encontrar información para completar la tabla, y que va a utilizar el comando web search. Va a realizar búsquedas para la Jogger, va a guardar información para su uso posterior y va a repetir esta tarea para el DFSK 580 y para el Toyota.
luego va a crear una tabla y luego va a guardar esa tabla en un archivo en formato Markdown. Ahora sí, le vamos a decir que haga 5 pasos seguidos. Ustedes los van a ver, yo lo voy a ver en tiempo real, ustedes lo van a ver en tiempo rápido. Y vamos a ver después de 5 pasos hasta dónde llega esta inteligencia artificial. Como pueden ver, las cosas se repiten. Hizo una búsqueda, seguramente después de la búsqueda haga un web search y después del web search escriba algo en los archivos. Y para cada uno de los autos va a repetir esos 3 pasos. Acá podemos ver que agregó un texto al archivo y nuevamente si vamos a ver el archivo vemos que sabe cuál es el precio, cuál es el consumo de combustible y cuál es el espacio del baúl. Bien, ahí ya encontró más cosas, estuvo encontrando detalles, me sigue pidiendo escribir cosas al archivo. Nuevamente, si miramos el archivo, ya tenemos datos del Dacia, del DFSK y seguramente ahora vaya a sacar algo del Toyota. Va a hacer una búsqueda web. Bien, ahí se da cuenta que los resultados de la búsqueda le dan información sobre algunas cosas, pero no sobre otras, entonces va a guardar esta información y de ver qué hace después. Vamos a dejarlo grabar, vamos a ver qué está haciendo. Ahí vemos que no sabe nada del baúl, aunque del otro del baúl la información que encontró no es muy útil. Vamos a ver con qué termina armando la tabla. A buscar información sobre el espacio de carga en la web y ahí parece que algo encuentra. Ahí encontró la capacidad de carga, vamos a dejarlo guardar en la tabla y veremos ya ahora con toda la información qué piensa que tiene que hacer. Ahora va a tratar de leer el archivo, crear una tabla y guardar esa tabla en formato Markdown. Vamos a decirle que lea la tabla, como vemos la indexa y la pone en memoria. Esto no es nada más nada menos que todo lo que estuvo guardando en el archivo que fuimos viendo. Lo único que ahora tiene que hacer es encontrarle sentido a esa información y ordenarla de una manera en que nosotros la podemos utilizar luego. Dice que va a escribir un código Python para crear la tabla. Acá nos muestra cuál es el código en Python que va a crear. Obviamente, como yo les dije al principio, no tengo activado Docker, así que no lo va a poder ejecutar, pero vamos a verlo fallar de todos modos. Ahí, como ven, está el error. Entonces ahora va a pensar cómo solucionar este problema. Si hubiésemos dejado Docker activo, hubiese ejecutado ese programa y si ese programa no falla, hubiese pasado a la siguiente tarea y si no, hubiese tratado de mejorar esta tabla, mejorado este script para que cumpla con el objetivo. Como no pudo utilizar Python, razona de que tiene que usar un método alternativo y va a escribir en la tabla directamente el Markdown generado. Esto es porque ChatGPT es muy bueno creando Markdown, entonces lo puedo hacer. Crea la tabla y ahora dice que como ya generó todo, no hay nada más en el plan y va a ejecutar el comando goal accomplished, que eso hace que se termine el programa y se apague. Vamos a ver cuál fue el resultado final. Si miramos en nuestro workspace, tenemos acá el archivo Markdown y como podemos ver es una tabla que tiene la columna del auto, el precio, el consumo de combustible y el espacio de carga. Algunas cosas las tiene en formatos distintos, por ejemplo acá me dice 708.819 litros. En el DFSK nos dice que es amplio, pero no nos dice el número. Y después los consumos los tiene todas en las mismas unidades, por lo cual eso está bastante bien. Y en el Toyota nos da un montón de información de si lo usamos en 5 plazas o en 7 plazas. Hasta acá es todo el ejemplo de lo que puede hacer. Una cosa que sí estoy viendo ahora, este precio no está en euros, tampoco está en dólares. No sé si estará en pesos mexicanos. 16 millones de pesos podría ser Argentina tranquilamente, no sé qué autos es. Bien, antes de terminar vamos a ver cuánto nos costó este experimento. Vamos a la plataforma de OpenAI, Usage, y vemos que nos costó aproximadamente $4.73.
El último test deben ser 3,73. Creo que ya había consumido uno hoy. Si vamos a ver, utilizamos 94 requests a la API de OpenAI entre las 1 y las 2 p.m. Esto es hora de Estados Unidos. Y acá están todos los requests que se hicieron. Algunos a ChatGPT 4, otros a ChatGPT 3.5 Turbo. Acá está la cantidad de tokens que se estuvo enviando para que tengan una idea. Acá están los embeddings, de esto es cuando procesa las páginas web para indexar los textos para después poder hacer búsquedas. Así que no sé cuál es su opinión, no sé si les parece caro, les parece barato. Obviamente para este ejemplo que lo podríamos haber googleado en 10 minutos, $3 me suena terriblemente caro. Pero quizás para otro uso sea un poco más razonable el precio. Como vimos, la gente fue bastante autónomo para resolver la tarea. La información que nos dio no es exactamente lo que buscábamos, porque no nos sirve para hacer la comparación que queríamos. La solución a la que llegamos no es la ideal, pero es una solución válida, por lo que el agente autónomo más o menos funcionó. Mi recomendación final es que si van a jugar con estas cosas, pongan un límite en OpenAI, ya que con la cantidad de dólares que quieren quemar, ya que en principio es lo único que van a lograr.